Mensaje de la Santísima Virgen María a su hija amada Luz de María, el 8 de abril del 2017. Amados hijos de mi corazón inmaculado, les bendigo con mi amor, el que traspasa los corazones más endurecidos. El amor de mi Hijo por ustedes me entregó al pie de la cruz como madre de la humanidad. No deseo mirar en mis hijos criaturas saturadas de odio, rencor, ambiciones, insatisfacciones, incoherencias, maldad, ira, prepotencia, falta de fe y soberbia. Este instante, más que otro, es un hilo que pende de un movimiento para romperse. No deseo que alguno de mis hijos sea de los que van a romper ese hilo, conduciendo a la humanidad al padecer desmedido y continuo de todos. No me refiero únicamente al padecer general, sino a la vez me refiero a la rivalidad existente dentro de las comunidades que se forman dentro de la iglesia de mi Hijo, ya que el mal carcome también a los grupos, robando el amor de unos hacia otros, abalanzándoles en luchas internas para derrumbar las obras de mi Hijo. Por esto manténganse vigilantes en todo instante. Amados hijos, los apegos desmedidos a las cosas transitorias, como lo es el apego al materialismo, el apego al yo humano, dejan en un segundo lugar todo lo que es bueno, la caridad, la esperanza, la fe, y dejan en un segundo plano todo lo espiritual. Hijos, les hemos llamado a meditar cada una de estas revelaciones. Ustedes deben mantener por sobre todo el espíritu de servicio al prójimo. La fraternidad tiene que superar los obstáculos llevándoles a acoger con amor los imprevistos. Solo que muy pocos de mis hijos se encuentran dispuestos a acoger el sacrificio como medio de expiación o de signo para que maduren algún aspecto de la vida. Por esto el enemigo del alma toma rápidamente a mis hijos para desesperarles y que como globos inflados se rompan causando estragos. Amados hijos, la soberbia en un instante logra que un alma se pierda. La soberbia hace de un gran hijo de mi Hijo la más pequeña e indeseable de las criaturas, rebajándole a arrastrarse por el suelo. Algunos desean anticiparse a la siega y arrancar la cizaña, sin mirarse a sí mismos, y lo que hacen es dejar sin trigo los campos. La soberbia invita a los celos, a la prepotencia, a la exigencia, opacando los sentimientos y toda consideración. La soberbia envenena a la criatura en contra de sus hermanos. La soberbia invade de soledad al hombre y le amarga como la hiel. Mis hijos, hijos de mi corazón inmaculado, el hombre posee facultades para pensar, pero en un solo instante el demonio les puede tomar y llevarles a ser verdugos de sus hermanos. Llegará el instante de los instantes en donde todos serán examinados, hasta el más justo y los que se han negado a escuchar, se mirarán a sí mismos en esa negación que les llevó a sentirse superiores. No existe una criatura humana exenta de ese examinarse a sí misma. Todos mirarán en instantes su vida y sabrán en qué habrán faltado y qué debían enmendar. Amados, yo deseo mantenerles preparados porque necesitan preparación para continuar en el camino de la verdad en medio de cuanto acontezca, enfermedades y alteraciones. Ustedes son los llamados a continuar siendo testimonio del amor divino para que logren avanzar sin detenerse. El pensamiento como la palabra poseen gran poder. Su pensamiento debe estar acompañado del amor divino, para que la obra o el acto no se encuentren carentes de ese ingrediente indispensable, el condimento espiritual, el amor.
Tiene que existir un espontáneo amor en todos. De lo contrario, una sola criatura perturba la comunicación entre todos los hermanos y los proyectos de mi hijo no surgen como deberían. Hijos míos, quien vive en lo mundano no logra amar y aceptar los asuntos del espíritu. La debilidad que adquiere le lleva a vivir con la conciencia en una constante búsqueda para justificar su obrar y actuar inadecuados, viviendo de sus imperfecciones. Amados hijos, cuando la criatura humana se acostumbra a vivir sin Dios, la mezquindad se apodera de ella, se vuelve miserable y ruin, sin mirar nada bueno en sus hermanos, sino lo que juzga a su conveniencia. Mi hijo mira el interior de sus hijos, mira lo profundo, lo que ustedes como seres humanos se niegan a mirar. Así es el hombre de este instante. Vive con el carácter opuesto al de Dios. Las obras, acciones y reacciones son impulsivas, colmadas de egoísmo e ira, siendo permeables a los constantes ataques del demonio. Hijos, se han degenerado, no son conscientes del lugar privilegiado que ocupan dentro del universo. Tienen que corresponder a la bondad que reciben de parte de la creación. Ustedes no son criaturas creadas para someterse entre ustedes mismos, sino al contrario, han sido creados para que se amen los unos a los otros como mi hijo y su padre se aman. La base de la religión es el amor y el respeto a la vida. La falta de uso de la inteligencia espiritual les lleva a mantener una visión muy estrecha de lo que son como hijos de Dios. Se condicionan a sí mismos por temor al compromiso con los asuntos de mi hijo. Cuánto ofenden a mi hijo y cuánto se duele mi corazón ante la sangre de los inocentes que es derramada por quienes son sus verdugos. Los nuevos Herodes de esta generación, hijos del mal que obedecen las órdenes del mismo demonio, que desea borrar todo rastro de inocencia que exista sobre la tierra para apoderarse con mayor rapidez del botín, las almas de las criaturas rebeldes que no se arrepienten por libre albedrío. Hijos amados, como se han saturado de maldad, ejecutan el mal con gran destreza, con gozo, han olvidado que se mantienen sobre la balanza y en esta el peso de los actos y obras van inclinándose hacia el bien o hacia el mal. Me desgarran el corazón cuando se tratan peor que las bestias. Poseen entendimiento y lo han entregado en manos de Satanás para que éste los conduzca por los más tenebrosos caminos, llevándoles a actuar de la manera más cruel e inhumana que una criatura puede actuar. Amados hijos de mi corazón inmaculado, cuántos se ríen de la palabra de mi hijo, cuántos se ríen de lo que les comunico. Todo se cumplirá hasta lo más mínimo, no porque mi hijo desee castigarles, sino porque la humanidad va a encontrarse con el producto de su propio mal. Les he llamado a prepararse en el espíritu y a reconciliarse con la casa del Padre, pero se niegan una y otra vez a llevar a cabo ese acto de salvación. Les he alertado de cuánto se avecina a esta generación y hacen caso omiso a mis palabras. La humanidad se encuentra más cerca de enfrentarse con lo que no desea reconocer. El espectro de la guerra se mantiene sobre la humanidad hasta que las grandes naciones en un gran conflicto se dividan y luchen unas con otras, inundando la tierra de gran padecer. Ustedes, hijos, únanse, protéjanse, cúbranse con la sangre preciosa de mi divino Hijo, siendo a la vez verdaderos. Quien no cumple con mi Hijo no viva esperando misericordia, sino se arrepiente. El dolor a causa de las innovaciones en armas es y será desgarrador. Lo que la humanidad cree que ya había sido destruido por unas potencias sale a la luz permaneciendo intacto.
El hombre lucha por la supremacía y Satanás ayuda a que esa lucha sea fatal y sumamente dolorosa, siendo la guerra un escenario propicio para que el anticristo se levante con poder. La guerra no es solamente armamentista, sino conlleva todos los aspectos en la vida del hombre. Las pestes recorrerán la tierra y los medicamentos escasearán. Por ello les he dado y les daré lo que dentro de la naturaleza pueden utilizar para sanar el cuerpo. Por ello la casa del Padre permite que esta palabra llegue a ustedes para que logren sanar el cuerpo y salvar el alma. El alimento es contaminado, pero el pueblo de mi Hijo es auxiliado y el alimento llegará hasta donde se encuentren. La fe es necesaria para que la criatura permita que mi Hijo obre milagros en cada uno. Verán a quienes viven apegados a la economía perder la vida, la cordura y airarse contra los hermanos. Las familias se desconocerán a causa de la lucha económica ante una economía mundial caída. Aún así, los incrédulos sobreabundan y sobreabundarán, siendo víctimas del mal que les lleva a rebelarse en contra de la misma realidad. No sean rebeldes, hijos, reaccionen, conviértanse, arrepiéntanse. Oren, hijos míos, oren por Estados Unidos. Padece bajo el peso de sus actos. Estos se revertirán y caerán sobre esta nación. Oren, hijos, oren por Medio Oriente. Se levantan pueblos poderosos en alianzas que se desploman. Oren, hijos míos. El llanto de los inocentes llama a la creación a reaccionar contra el hombre. La humanidad padece con mayor dureza por el clima. Oren, hijos, oren. Es el instante que les advierte la cercanía del examinarse a sí mismos en sus obras y en sus actos. Oren, hijos, oren. Los hombres se levantan en contra de sus gobiernos, generando mayores represalias y mayor dolor para sí mismos. Les llamo a unirse y orar solicitando la protección divina y mi maternal protección. La tierra se desconcierta. Los mayores volcanes despiertan y levantan el fuego acunado en las entrañas de la tierra. El hombre corre con el tiempo sin percibir que en su locura pierde el mayor tesoro, la vida y la salvación eterna. Hijos amados de mi corazón inmaculado, no es por grandes y fastuosos actos por lo que alcanzan la vida eterna, sino con la humildad de la verdadera entrega a mi Hijo, es como lo que hacen el camino. Hijos míos, en lo material se devela el verdadero yo de cada uno de ustedes. No se afanen por lo terreno, que lo terreno no les servirá. Afánense por la salvación del alma para que gocen de vida eterna. Hijos, han olvidado que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que cuando cometen pecado ofenden al Espíritu Santo. Hijos, únanse, sean amor como mi Hijo es amor. Manténganse atentos. La ira corre en el viento y penetra en la criatura menos pensada, llevándole a actuar como hijo del mal. Amados hijos de mi corazón inmaculado, sean amor, y lo demás se dará por añadidura. Mi amor es en ustedes el muro de contención que impide al demonio tomarles como instrumentos de discordia. Un esfuerzo por ser paz para todos sus hermanos es un tesoro que no todos están dispuestos a dar. Mi Hijo llega en su segunda venida y todo lo que en este instante es angustia será paz, bendición y amor. Les bendigo, Mamá María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.